Bueno, muchas gracias a todos y muy amables por esta invitación. Creo que este es mi estrene en estos espacios. Tuve oportunidad, qué pena, entre tarde, oportunidad de escuchar a Juan Camilo y las palabras del gobernador. Aquí, pues primero quiero excusar, todos saben que el señor ministro está junto con el presidente en todo el grupo de atención a lo que está sucediendo en San Andrés. Se excusa, pero con el mayor compromiso de él como persona y como institucionalidad por trabajar con los temas de formalización, y más adelante empezaré a dar unas ideas ya de cómo estamos abordando el tema de formalización, pero nosotros lo estamos haciendo en dos ejes. Uno es qué tipo de actividad minera queremos, y empezamos por tener una actividad minera legal. Y legal no importa la escala, no importa el mineral, no importa el tipo de explotación. Ese es un gran reto que tenemos y a eso le estamos apuntando. Pero una vez consolidada la legalidad, no podemos dejar de prestar todo el apoyo para lograr que los operadores mineros siempre estén apuntando a aplicar las mejores prácticas en términos de responsabilidad ambiental, en términos de responsabilidad social, las mejores técnicas mineras, mayores niveles de competitividad, compromiso con los territorios donde están operando y además con unas bases de alto nivel de confiabilidad y transparencia. Entonces ahí incluimos el tema de fomento, un poco para abstraernos de solamente el concepto de formalización que en el pasado estaba siendo muy aterrizado a los temas de legalidad. Aquí, insisto, es una actividad minera, no importa el nivel, no importa la escala, tiene que tener unas condiciones de legalidad y siempre apuntando a los mejores estándares. Con ese compromiso es que estamos adelantando algunas acciones que más adelante les voy a comentar. ¿Por qué lo hacemos? Porque sí somos unos convencidos, tal como lo decía Juan Camilo y como lo dijo el gobernador, que tenemos la gran oportunidad, pero también la gran responsabilidad de generar beneficios en términos de crecimiento económico, pero no solamente de crecimiento económico, sino de impactar los desarrollos del país y de los territorios donde estamos operando. Y así, ¿por qué lo estamos pensando? Porque la actividad minera se hace en todo el país, está en el área rural, está compuesta por personas que son de la región o empresas de gran nivel o empresas que vienen con inversión extranjera, pero está regada por todo el país y tiene la capacidad de jalonar y estar presente en territorios donde quizás hay unos altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, donde tenemos la oportunidad de que si hacemos las cosas bien, tener unos grandes impactos y en verdad contribuir con los temas que este gobierno se ha propuesto de emprendimiento y equidad. Dicho eso, pues obviamente tenemos unos retos grandísimos y empezamos por el tema de legalidad. Y aquí es cuando creo que puedo empezar ya con mi presentación. Vale, Verónica, Sí, de una vez para entrar. sí, sí, sí. Pues como para ir, porque yo creo que aquí lo que quiero es generar unas ideas, aprovechar este espacio, porque creo que hay muchos actores interesantes, además están las autoridades locales, y generar la conversación, porque estamos convencidos de que nosotros solos, desde un escritorio aquí en Bogotá, con la mejor intención, aún yendo a territorio, no lo podemos hacer solos. Tenemos es que sentarnos con todos los actores, como la muestra que tenemos aquí, poner sobre la mesa los retos que tenemos, las ideas hacia dónde queremos encaminar este proceso, pero generar la conversación. Dos cabezas piensan más que tres. Y con ellos construir y asumir una serie de planes de acción, roles y responsabilidades, compromisos, y ponernos la meta de lograr consolidar, vuelvo y digo, en la aspiración del tipo de minería que queremos en nuestros territorios, pero también aprovechar estos espacios no solamente de la generación del conversatorio, de las ideas, sino volverlo algo mucho más institucional en términos de que nos ponemos tareas y les hacemos seguimiento. Y seguimiento no tanto para ponernos como, no se hizo, usted no hizo, usted le tocaba, sino un poco cómo estamos enfrentando los retos, ver si esas acciones que nos propusimos son las indicadas o definitivamente algo no lo tuvimos en el radar
y necesitamos reacomodarnos. Pero vuelvo e insisto, de la mano de todos. Y aquí quiero retomar algo que Juan Camilo ponía y es las empresas, sobre todo las de gran escala o las que tienen un mayor nivel de organización, son vitales. Son vitales porque son las que nos pueden ayudar a jalonar y a mostrarle a los pequeños mineros que quizás están con unos retos de que sí se puede, de que somos una sociedad, de que si trabajamos de la mano podemos avanzar, que además si lo hacemos de la mano de las alcaldías y de las gobernaciones y de otras autoridades en el territorio, pues es mucho mejor, pero con un tema de tener claro el aspiracional, dónde están las brechas, cómo nos organizamos en términos de acciones, cómo nos vamos a medir y cómo le hacemos seguimiento a efectos de que en verdad logremos el impacto esperado. Entonces, con eso en mente y con este grupo de actores que tenemos acá, voy a dar como unas generalidades de cómo estamos concibiendo este tema de legalidad minera y de fomento, dónde estamos focalizando los esfuerzos y abrir la conversación porque creo que esto nos va a enriquecer a todos. Y al final espero de este evento que salgamos con una hoja de ruta concertada para que nos pongamos manos a la obra y empecemos a ver cómo trabajamos conjuntamente. Voy a poner la presentación, pero aquí sí va a necesitar ayuda porque Zoom no es mi mundo. ¿Cómo comparto? Dice share screen. Share, pero tengo participantes chatear, ya lo vi. Ok. ¿Sí la ven? Ok. Sí, ya se ve. Listo. ¿Y se ve toda la presentación? Sí. ¿O se ve parte de mi pantalla? No está en modo presentación, se ve la presentación y a la izquierda todas las slides. Entonces ahí tendrías que darle presentar o presentación. Listo. Ahí está perfecto. Ok. Bueno, voy a empezar y por qué soy tan insistente en qué tipo de actividad minera queremos y que no estamos diferenciando por escalas, tipos de explotación, regiones, sino que la actividad minera tiene que tener unos parámetros que aplique en todo el país y es el tema de legalidad. Evidentemente, si no partimos de la premisa básica que hacemos las cosas dentro del marco normativo, pues no podemos pensar en los siguientes pasos de poder irradiar mayores beneficios en el territorio y ni siquiera en función del negocio. La segunda es que una vez siendo consolidada el tema de legalidad, la actividad minera tiene que ser pensada como negocio. ¿Por qué? Porque es una actividad productiva y una actividad productiva tiene que generar un lucro que le permita derivar utilidades a quien la realiza, pero adicionalmente, y muy importante, cumplir con todas las obligaciones que le corresponde más allá de lo básico legal, sino ser responsable en términos de tener trabajadores formales, poder dar el más en términos de pagar impuestos, llevar una contabilidad, ser transparente en las cosas que hace, generar unos beneficios para todos sus empleados, el tema de seguridad minera que es impajaritable y que pues últimamente nos ha pegado muchísimo, sobre todo en minería de carbón en el centro del país. Entonces, tengo que pensar en negocio que me genere lucro, pero ese lucro tiene que ser después de haberme dado todos los ingresos para cubrir las obligaciones que me permiten desarrollar un negocio dentro de la total formalidad. Pero no me puedo quedar ahí, sino que tengo que pensar que estoy dentro de un territorio y tengo que ser responsable y ver cuáles son las mejores maneras de coexistir con otras actividades productivas en el territorio, porque es parte del reto que tenemos. La minería no es excluyente de otras. Hay ejemplos básicos donde estamos coexistiendo y además somos complementarios, pero además tenemos una responsabilidad de trabajar con lo que son las comunidades alrededor y empezar a mejorar esos niveles de relacionamiento. Y por último, pues todas mis actuaciones tienen que ser transparentes y confiables. No puedo construir un buen relacionamiento en mi territorio si no parto de hacer las cosas sobre la base de la confianza y la transparencia. Con ese aspiracional es que nosotros estamos trabajando. Y vuelvo e insisto, no estoy discriminando ni por escala ni por mineral. Todos, los pequeños, los grandes, incluyendo los mineros de subsistencia,
tenemos que trabajar sobre las premisas del tipo de actividad minera que queremos. Y eso lo hemos denominado minero 5. A eso es que le estamos apuntando y sobre esa base es que venimos construyendo nuestros planes de trabajo. Ahora, con eso en mente, ¿qué nos propusimos? ¿Y qué nos propusimos en función de los retos o de las brechas que identificamos? La primera, elevar los niveles de legalidad. Nos pusimos una meta de 27,000 mineros. ¿Por qué? Cuando llegamos y cuando uno ve hacia atrás las diferentes caracterizaciones e incluyendo el censo que se hizo en el 2010-2011 por parte del Ministerio de Minas, encontrábamos que había en ese momento más o menos 50,000, 60,000 personas desarrollando la actividad minera sin ningún tipo de marco legal. Es decir, no tenían ningún permiso que les permitiera desarrollar su actividad. Segundo, en las caracterizaciones siguientes empezamos a identificar que 10 de cada 100 eran ilegales. 2, que además de esos que identificábamos, el 60% estaban compuestos o estaban operando en minería de metálicos en oro. El otro estaba entre carbón y materiales de construcción. Entonces empezamos a ver un alto nivel de ilegalidad de personas trabajando sin el marco legal, pero con una alta concentración en actividad minera de metálicos. Y pues obviamente, y aquí estando en casa, Antioquia releva una gran proporción de ese número. Segundo, empezamos a identificar un alto número de mineros de subsistencia que en algún momento pasaron de 30,000, llegaron a 60,000 y hoy tenemos más de 100,000 personas registradas como mineros de subsistencia, que además dan cuenta de la mayor producción, pues de la mayor proporción de producción de oro del país. Creo que lo que nosotros necesitamos es que la actividad minera, vuelvo y diga, se realice en esas condiciones, pero que además las producciones sean derivadas de gente que están actuando en el marco de la legalidad y preferiblemente bajo el amparo de un título. Entonces, empezamos a tener ese panorama y ahí lo que nos propusimos primero fue empezar a poner un número, sin desconocer los esfuerzos que se habían realizado en el pasado y que además nos lograron poner donde estamos hoy. También nos generaron unas lecciones y se hacen unos grandes esfuerzos, pero no había una forma de seguimiento, ni teníamos, aunque en su momento habían existido números, una meta de número que nos permitiera decir, por lo menos vamos en buen camino y lo vamos logrando. La primera acción que se tomó en este gobierno fue, pongámonos un número que según las cuentas estaríamos aportando o pegándole a un poco más de la mitad de ese número de personas que habíamos identificado que estaban operando sin el marco legal. Y ahí no era solamente el número. ¿Qué teníamos que hacer? Lo primero, después, y vuelvo y repito, los esfuerzos del pasado son valiosos, lograron avances, pero también nos permitieron identificar dónde había brechas. Y la primera brecha que identificamos fue había unas dificultades para acceder a un título minero por el camino ordinario o las herramientas en las cuales se habían concentrado los programas de legalización o formalización del pasado no habían sido resueltas y además encontrábamos que solamente nos habíamos concentrado en tener la legalidad desde el punto de vista del instrumento minero, pero no habíamos considerado una parte fundamental de la actividad, que es el instrumento ambiental. La actividad minera se tiene que basar en las dos paticas, en lo minero y en lo ambiental, premisa básica. ¿Ahí qué hicimos? Con la ley del plan, reactivamos o dimos piso legal para tomar una serie de trámites que habían quedado en el limbo por temas de procesos judiciales. Con eso logramos que cerca de 9,500 mineros que habían confiado en la institucionalidad, habían puesto sobre la mesa o la solicitud de trámite y con base en eso habían empezado a operar por lo menos con algún marco de legalidad que después de una sentencia quedaron en el limbo, pudieran retomar ese trámite y además asumimos el compromiso de ser eficientes y ágiles. Segundo,
empezamos a ver esas brechas de yo minero, que quiero tocar la puerta, quiero tener un título minero, pero hoy las condiciones exigidas en el camino ordinario no me lo permitían. Dejamos la base para unos requisitos diferenciales para acceder a un contrato de concesión minera para pequeños mineros y comunidades étnicas. Ahí vamos avanzando, pero sobre la premisa de que no íbamos ni a flexibilizar en temas de seguridad minera, ni en temas ambientales, ni en temas de pagos de compensaciones económicas. Entonces tuvimos reactivación de trámites, tuvimos el 326 con el tema de requisitos diferenciales, pero también el tema ambiental. Y fue cuando, si tienen ustedes la prerrogativa, pues empecemos a hacer el tema de ponerle las reglas de juego, de actuar bajo los parámetros ambientales y pusimos la licencia ambiental temporal para la formalización. Y en ese camino vamos andando. De lado, también empezamos a pensar cómo ayudar a esos mineros que muchas veces nos hemos encontrado en el territorio, que quieren y tienen vocación de trabajar en la legalidad, pero no saben cuáles son las alternativas ni cuáles son las puertas. Entonces establecimos unos programas para estar presentes en territorio, identificar a estas personas y explicarles la gama de alternativas que existen para que puedan radicar su trámite, ya sea en la Agencia Nacional de Minería o en la Gobernación de Antioquia, si están bajo la jurisdicción de esa autoridad delegada. Y por último, pues también una gran brecha que todavía estamos trabajando es cómo nos articulamos a las instituciones. Primero al interior de casa, ministerio con las autoridades, segundo con las autoridades ambientales y por último con las autoridades en el territorio, porque insisto, esto no lo podemos hacer solos. Tenemos que estar de la mano de las personas y de las autoridades y aquí un llamado grande y además hemos tenido una buena respuesta por parte de las autoridades municipales, entendidas sobre todo desde las alcaldías. Pero ahí es el primer punto de partida. La legalidad es la premisa, pero necesitamos meterle el hombro a muchos de estos mineros que inician este tránsito, pero que en el desarrollo anterior no contaban con las herramientas para tener las mejores prácticas. Y ahí empezamos a identificar, bueno, si queremos una actividad minera viable, rentable y sostenible, ¿qué es lo que necesitamos poner a disposición de los mineros? Y volvemos a los esfuerzos del pasado. Unos esfuerzos grandes en prestar asistencia técnica, sobre todo desde el lado del ministerio, en algunos momentos de la Agencia Nacional de Minería, pero con cargo al presupuesto público. Primera tarea, el ministerio es un formulador de política, se dedica a generar las condiciones y le permitimos que la Agencia Nacional de Minería, que tiene hoy la función de prestar la asistencia técnica, cuente con los lineamientos y los recursos para hacerlo. Reorganizamos la casa. Segundo tema. Antes estaba muy concentrada en el tema de producción, o sea, de mineros que estaban en etapa de producción, pero nos estábamos olvidando de todo el ciclo e incluso de la cadena. Y empezamos a pensar, no. Aquí, si queremos una actividad minera con esas condiciones, no podemos olvidar el tema de exploración, el tema de fortalecer unos temas de competitividad y de productividad antes de que entren a esa etapa de producción, pensando en el tema de cierre, pero además tenemos que ayudarles en la cadena y en temas de comercialización, en temas de trazabilidad, en temas de inclusión financiera, en temas de investigación y desarrollo, y ampliamos un concepto de fomento para toda la cadena, incluyendo todas las etapas del ciclo minero. Y adicionalmente, pues volvemos a que si bien las grandes necesidades están en los pequeños mineros, tampoco podemos dejar de lado otros actores. Los exploradores también deberían contar con una serie de servicios que pongamos a disposición de ellos, o de los mineros que entrando por la puerta normal quieren hacer las cosas en términos de cómo se desarrolla bien un proyecto minero, en temas de inclusión financiera. Empezamos a ampliar la cadena y ampliar el tema de las escalas. Adicionalmente, como tenemos la premisa de pensarlo como visión de negocio, porque tiene que ser un negocio, nos pusimos en la tarea de cuáles son los factores que impactan el negocio y sobre esa base establecer unas líneas estratégicas. Y ahí el BID ha sido un factor de ayuda bastante grande. Y por último,
pues todo era con cargo al presupuesto general de la nación. La entidad, antes el ministerio, ahora la Agencia Nacional de Minería, prestando estos servicios de fomento. En ese tema tendríamos que haber, son tan altas las necesidades y tampoco los recursos que pues difícilmente vamos a dar abasto. Y nos estamos tratando de pensar un poco cuál es ese arreglo institucional que queremos y que necesitamos para que no dependamos solamente de la fuente del recurso público, sino que logremos alinear la cantidad de oferta disponible que hoy hay para poder prestar servicios de fomento a los mineros y más bien juguemos un poco como a la pirinola. Todos ponemos, pero necesitamos es tener un marco de gobernanza, unas reglas de juego, un aspiracional que creo que ya lo tenemos y empezar a involucrar a la gente en el territorio. Porque otro punto que había es que desde Bogotá, con unos programas, llegábamos al territorio, pero no estábamos haciendo que las autoridades y los actores en el territorio se sintieran parte y que además fuera como adecuado a esas necesidades propias, porque no es lo mismo hablar de la actividad minera en Boyacá que hablar de la actividad minera en Nariño o en Antioquia o en el sur de Bolívar. Entonces, estamos en ese esfuerzo, no es fácil y por eso aquí toda reflexión, todo aporte que nos puedan dar, bienvenido. Veo que hay personas de la academia, soy una convencida de que hay una capacidad instalada en el territorio que no hemos sabido encaminar. La academia aquí es fundamental, las cámaras de comercio también. Entonces es cómo nos alineamos y cómo empezamos como la pirinola a todos ponemos. Y obviamente tenemos por último pues un tema de subsistencia que no la puedo dejar de lado porque tenemos un gran número de personas pegándole muy duro a ciertas producciones y es uno de los eslabones más débiles. Ahí no lo estamos viendo propiamente desde la actividad como negocio minero, pero sí para tener una actividad organizada y además pegándole a mejorar las condiciones de vida de estas personas. Y ahí pues ya trabajamos con el tema de la plataforma Génesis, fortalecimos los requisitos para ser minero de subsistencia, trabajamos de la mano con las autoridades locales, especialmente las alcaldías que tienen a cargo el registro y son los que conocen el territorio, y estamos pensando en la adopción de una política pública para la minería de subsistencia. Y vuelvo y digo, en aras de mejorar las condiciones de vida de estas personas y aquellos que definitivamente no quieran estar, poder hacer una articulación interinstitucional con las otras entidades del Estado o no gubernamentales o privadas para poder apalancar y mejorar sus condiciones y sus actividades en otros sectores. Entonces, eso fue lo que nos propusimos. Aquí ya a grandes rasgos les he contado en qué hemos avanzado y en números, ya que nos pusimos un número, pues nos estamos contando. Y estamos dividiendo el tema de cómo vemos a los mineros que hoy ya están completamente mineros. Tenemos unas fases de transición porque hay mineros que entraron con algunas de las herramientas y los estamos llamando explotadores autorizados. Y hay otro grupo que son mineros que tienen vocación de legalidad. Y aquí me voy a tomar algo con lo que mencionó Juan Camilo, de empezar a tener un parte de aguas entre lo que es explotación ilícita de minerales y aquellos mineros que si bien hoy no están operando con algún grado de legalidad, tienen o han mostrado el interés de entrar por esa puerta y obviamente la mejor forma de luchar contra la explotación ilícita y de ponerle freno a que sean usados por actores que no son de todo nuestro gusto y que se permeen en esta cadena y que nos están afectando tanto en temas reputacionales, pues es decirles bienvenidos, aquí hay una puerta, hagámosle, venga todas las opciones. Entonces, hoy con los números, desde que empezó este gobierno y con los esfuerzos que hemos tenido, vamos bajo en el total de mineros y mineros entendidos que tienen su instrumento minero y su instrumento ambiental, 2.106 mineros. Ahí debo agradecer a las empresas mineras consolidadas y formales en el territorio. Muchos o la gran mayoría de estos mineros están en Antioquia y ahí ha sido fundamental
el tema de la figura de subcontratos de formalización o de contratos de operación, y hemos tenido unos apoyos grandes en Bajo Cauca, que es una región a la que le estamos apuntando, porque sí creemos que si logramos darle la vuelta en Bajo Cauca, podemos demostrar que sí es posible. Tenemos el gran mundo de explotadores autorizados, son personas que tenían un trámite o han decidido iniciar su trámite por alguna de las figuras que hoy permite la ley. Obviamente el gran grueso está en ese artículo 325 de la ley del plan, que logramos darles un piso legal, y ahí la Agencia Nacional de Minería junto con la Gobernación de Antioquia están haciendo un esfuerzo grande por atender rápidamente estos trámites. Era al inicio de este año la gran meta, haber cerrado la gran cantidad de esos trámites, pues la pandemia se nos cruzó, pero estamos tratando de tener en asocio con los alcaldes, con alcaldes del Bajo Cauca especialmente y la Gobernación de Antioquia, un piloto para poder atender la presencia en territorio y hacer las visitas técnicas que requiere este trámite. Pero seguimos con el compromiso de avanzar. Incluso ayer en legalizaciones 685, que son trámites que llevan 18, 19 años, también con la Agencia Nacional de Minería tenemos el reto y la meta de cerrarlos este año o a más tardar en el primer trimestre del próximo año. Y las áreas de reserva especial declaradas. Ahí también tenemos un trabajo muy grande con la licencia ambiental temporal para la formalización. Hicimos un gran trabajo con Minambiente, creo que hemos avanzado en este nivel de articulación y estamos con apoyo de las universidades presentes en el territorio, prestándole asesoría técnica a estos mineros que están en esta parte amarilla de explotadores autorizados para que puedan prepararse y radicar rápidamente entre las corporaciones la solicitud de la licencia ambiental en aras de que el trámite en su evaluación no tenga tanto nivel de requerimientos y puedan tener decisiones de fondo dentro de los 30 días que establece la norma. Y por último, en todos los esfuerzos que estamos haciendo presentes en el territorio, tenemos identificados 6.000 mineros en los cuales podemos tener o áreas de reserva especial, un gran monto en subcontratos de formalización. Estamos pensando en la devolución de áreas para la formalización y aquí Juan Camilo también, otra vez tomo sus palabras, parte de sus agremiados nos están ayudando en pilotear esta figura que es nueva y pues obviamente tenemos una gran apuesta con aquellos mineros que están en área libre, que nos manifestaron que había brechas para entrar por el camino ordinario y poner en práctica esto de requisitos diferenciales. Y aprovecho acá un comercial. El viernes se publicó la resolución que hace concreto los términos de referencia para estos requisitos diferenciales. Agradecería que la revisaran y pues por esta vía nos hicieran llegar los comentarios. Tratamos de atender todas esas brechas identificadas, pero vuelvo y digo, 3 cabezas piensan más que 4 y cada vez le voy a ir sumando porque de eso se trata. Necesitamos la retroalimentación. Y obviamente tenemos unos procesos en territorio. Ayer activamos unos procesos en la zona de occidente de Boyacá, donde estamos enfrentando unas situaciones críticas con mineros de subsistencia, pequeños mineros y titulares mineros en la zona. Y pues se trata de poner sobre la mesa todas las cartas posibles para invitarlos a trabajar en la legalidad y no solamente desde el punto de vista represivo, sino aquellos que definitivamente ya no quieren, podamos, digamos, hacer las acciones que corresponden desde el otro lado. Aquí ya les comenté a grandes rasgos cómo hoy estamos pensando el tema del fomento minero, las líneas estratégicas que nos ayudan a construir el BID se concentran en un tema de asistencia técnica, no podemos dejar de ofrecerla, enfatizar mucho en cómo es un tema de desarrollo empresarial y que así seamos pequeños tenemos la posibilidad de escalar y crecer. El tema de comercialización y trazabilidad, que creo que es uno de los retos más grandes, sobre todo en metálicos y que nos está pegando mucho al tema de inclusión financiera desde el punto de vista reputacional. Ahí tenemos unos retos grandes y por eso esas 2 líneas están independientes. Y por último, el tema de innovación y desarrollo,
que definitivamente si queremos que esta sea una actividad minera cada vez mejor, pues tenemos que poner ojos en ese eje que había estado ahí presente, pero que no se habían establecido acciones concretas. Y obviamente el camino del minero en todo lo que es la cadena de, de, de la actividad minera y mucho teniendo presencia en el territorio y estamos pensando en impulsar los centros de desarrollo minero. Antioquia, por fortuna, con el Centro de Desarrollo Minero Ambiental que tienen en Bajo Cauca, junto con el SENA, pues tienen una buena infraestructura, Boyacá tiene otro tanto, Bolívar le está apostando, Nariño, la zona de Caldas, hemos tenido buen recibo y pues disponemos de algunos recursos para apalancar estos centros de desarrollo minero, pero siempre sobre la base de la pirinola. Todos ponemos, no es un esfuerzo que tiene que hacerse desde la nación, sino que tenemos que tener socios en el territorio y socios que hagan aportes, ya sea en dinero o en especie, y teniendo como nuevos articuladores a las gobernaciones y con alta participación de las alcaldías. Y aquí, pues, tenemos el gran reto de inclusión financiera. Esto es un reto que, si bien existía esta dificultad en el pasado, no es nueva, se ha acentuado en los últimos años, acentuado por las acciones o actividades que han sido permeadas por actores al margen de la ley, basadas de pronto en una debilidad en el sistema de gestión de riesgos que tiene la cadena, y ahí tenemos dos frentes de trabajo. Este, que es el que impulsamos desde el ministerio, donde primero pues tenemos que lograr unos mayores niveles de los mineros en acceso a los servicios financieros y que lo hemos denominado bancarización. Ahí estamos haciendo un levantamiento de información y los números nos dan que son muy bajos, o los que habían logrado acceder al sector financiero pues están encontrando que las puertas se les están cerrando. Segundo es el tema de financiación. Usualmente, aquí alguien me estaba enseñando y creo que está presente, que siempre desde financiación pensamos en créditos y no es la única y debería ser como la última opción en tratar de pensar en cómo le ayudamos a tener a los mineros acceso a recursos por diferentes medios o instrumentos del sector financiero, pero también vía inversión que venga de afuera. Estamos trabajando en unos modelos con la bolsa de valores, con la bolsa mercantil y en identificar otro tema de instrumentos financieros distintos de crédito para que puedan acceder a recursos que les permita pensar en desarrollo empresarial, actividad escalable, hacer inversiones en productividad, en competitividad, pues que les permita ser mucho mejores. Y por último, como base, y que también es el primero, cómo trabajar en generar confianza. Y aquí pues yo soy muy de dichos, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Hay acciones que han sucedido en nuestro sector que han sido investigadas por la Fiscalía y eso lo que ha hecho es que nos ha roto la confianza entre el sector financiero y el sector minero. Ahí estamos haciendo un trabajo grande de la mano de la superfinanciera en ver cómo establecemos un sistema de administración de riesgos vía lavado de activos para que sea incorporado tanto desde el ejercicio de la autoridad minera como desde los mineros. Estamos tratando también de que el sector financiero entienda estas complejidades. El sector minero es diverso, complejo, tiene muchas aristas, que ellos entiendan cómo funcionamos y también nosotros darnos la oportunidad de cómo funciona el sector financiero en aras de poder encontrar puntos comunes y empezar a establecer hojas de ruta en la identificación de cómo mejoramos el acceso a servicios y cuáles son los instrumentos financieros que nos permitan apalancar recursos para ser cada vez mejores. Obviamente, nosotros a nivel gubernamental nos tenemos que articular, ya no desde el sector minero, sino con las entidades que están involucradas en el sector financiero y pues obviamente de la mano de Asobancaria, que representa a los bancos en Colombia, y estamos haciendo una apuesta grande por unos mecanismos de trazabilidad. Y
no solamente en términos de lo que podríamos estar logrando con el proyecto de ley de explotación ilícita, que fortalecemos unas obligaciones en términos de hacer trazable todas las transacciones de minerales, sino que estamos este año, con apoyo también del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajando en un piloto de trazabilidad en metálicos, donde tenemos dos grandes grupos de actores que son mineros de subsistencia y pequeña minería, y en asocio con Better Gold Initiative y con el Planet Gold, en tratar de ver cuáles son los puntos, qué es lo que tiene que hacer la autoridad minera en términos tanto de herramientas tecnológicas como de ajustes en los procesos, y también dejarle a los mineros y empezar a concientizarlos y capacitarlos en cuál es su cadena de debida diligencia. Y esto de la mano de los compradores, que sí creemos que son fundamentales, porque son los que nos ayudan a exigir que se cumpla esos puntos de control y garantizar que lo que estamos vendiendo tiene procedencia lícita y no está permeado por actores al margen de la ley, ni que estamos prestándonos para temas de lavado de activos o similares. Adicionalmente, hay una apuesta grande, no voy a entrar en el tema del Sistema General de Regalías, pero para efectos de formalización sí tenemos dos puntos. Uno es que le estamos dando recursos a las autoridades ambientales. Eso significa que queremos, desde nuestra óptica de promover legalidad, fortalecer su capacidad operativa para que atienda al sector minero. Solamente para que tengan de referencia ahorita un número, con las licencias ambientales temporales para la formalización, estamos avisorando que les van a llegar 1.600 trámites. Todos aquí conocemos que las capacidades de las corporaciones son bajas, y sobre todo en temas mineros. Entonces ahí creo que hay una ventana de oportunidad, pero adicionalmente vamos a tener la posibilidad de poder acceder a recursos de regalías que financien proyectos de formalización minera. Estamos en el proceso de ver cómo eso se va a reflejar en los acuerdos que reglamentan la ley que ya dio la base para la reforma del Sistema General de Regalías, pero pues es una gran apuesta. No teníamos recursos, estábamos muy en el tema de recursos del Presupuesto General de la Nación vía proyectos de inversión. Aquí se abre la oportunidad para hacer uso de los recursos de regalías, y eso que exige que desde el Gobierno Nacional, junto con las autoridades locales, más otros actores en el territorio, nos pensemos dónde están esas necesidades, trabajemos en unos proyectos de alto impacto y podamos acceder a estos recursos de regalías. Entonces, así las cosas, estamos en agilización de trámites, con un compromiso grande tanto de la Agencia Nacional de Minería como de la Secretaría de Minas de Antioquia, trabajando en el tema de trazabilidad, porque creemos que es uno de los puntos críticos que nos ha afectado todo el tema reputacional y de inclusión financiera. Tenemos un tema que pues no lo voy a traer acá, pero con ACM creo que estaremos tocando base, y con otros, con Fenalcarbón y con las empresas productoras de carbón, es cómo enfrentamos estos retos que hoy nos pone la situación de bajos precios y los posibles cambios en los comportamientos del consumo de carbón. Obviamente en el tema de asistencia técnica en el corto plazo, los accidentes nos han puesto un poco contra la pared y ahí es donde está focalizado el esfuerzo, pero la idea es que pensemos de manera más integral. Y pues por último, pues estamos haciendo una apuesta en pensar de manera distinta el tema de fomento. Y todo esto para decirles que quisiéramos abstraernos un poco del tema de formalización y dividirlo en el eje de legalidad y en el eje de fomento, porque al final de cuentas lo que queremos es una actividad con todas las de la ley, pero siempre apuntándole a los más altos estándares y no quedándonos solamente en un tema de actual dentro de lo formal o de lo que se me requiere. Eso es un poco. Muchas gracias. Creo que me demoré algo, pero aquí estaré atenta a trabajar de la mano con ustedes, sobre todo hoy y en el futuro. Mil gracias. Bueno, viceministra, muchas gracias por su intervención, Sandra Sandoval. Le agradecemos, viceministra, si nos puede compartir la presentación
para compartir pues estas memorias que usted nos acaba de mostrar, esta presentación junto con los demás expositores, a los asistentes del foro, a quienes además en el chat les vamos a escribir la dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar su información para compartir todas las memorias que vamos a ver a continuación. Dicho eso,